Bueno, acá estamos en A Todo Trigo, acá terminó el mediodía, queda la tarde que es la parte política y vamos a hacer una charla de agronomía práctica. Así la titulé con Jorge González Montaner, es un lujo cada vez que nos encontramos en estos congresos, porque la realidad es que haciéndole preguntas aprendo yo y lo comparto con usted que está del otro lado. Bueno, esta vez te tocó un panel muy piola con Gustavo, uno analizó más el tema económico y el otro lo agarró más desde el escenario técnico, vos. Pero antes que entrar en el escenario técnico te voy a preguntar esto. Las últimas 2 o 3 campañas de FINA, el escenario de la macro, política y económica, ¿cuánto influyó no solo en la baja del área, sino en la calidad y en los rendimientos de trigo? A ver, en la calidad y en los rendimientos no demasiado, no demasiado. Pero el área sí, decididamente. O sea, Bueno, ¿viste caída, por ejemplo, en el tema de menos uso de tecnología o menos aplicación de insumos? sí, pero en general, no en los productores que manejamos nosotros. O sea, los productores que manejamos nosotros tienen un libreto y en general lo respetan porque la realidad es que hay poco margen de maniobra, digamos. Lo que podés mover es poco, porque en realidad toda la toma de decisiones está hecha con curvas que son muy precisas, digamos. Y que bajen los precios o que cambien, no hay grandes economías a hacer de ese lado. Lo que si decís hacerlo, no decís hacerlo. Hoy estuve yo mostrando tecnologías de baja de densidad, de bajar fósforo, o sea, de tecnologías que se pueden, digamos, que pueden limitar o bajar el nivel. La otra cosa muy interesante es que hoy estamos en una situación donde el nitrógeno en los suelos probablemente sea más alto que lo normal por este otoño que hemos tenido feliz. Y eso, sin ninguna duda, si vos tenés 20, 25 kilos adicionales, son 50 kilos menos de urea, digamos que no es poco en la cuenta. Hoy en día cualquier ahorro de 25 o 30 dólares puede ser el margen. Entonces, bueno, tenés eso, tenés el agua que ya está positivamente en los suelos, se ha generalizado. O sea, las señales biológicas son bastante correctas, las señales biológicas. Tenemos un niño dando vuelta, o una tendencia a niño, por lo menos no niña, entonces, claro, el niño parece que va a seguir un poquitito más, nos da un poquito de preocupación sobre las temperaturas de invierno, pero bueno, eso ya lo veremos en breve, pero en general vemos un escenario climáticamente razonable. Lo que es desastroso es el escenario comercial. Y yo decía hoy, nuestra gran preocupación es que nosotros tenemos que recomendarle a productores que hagan trigo cuando muchos de ellos tienen bolsas tiradas en el campo de mala calidad. Entonces te miran con una cara como diciendo más de lo mismo, ¿viste? Te muestran las bolsas y te dicen ¿de qué año querés? Como los vinos estamos. Entonces, la realidad es que en ese escenario hay una oportunidad que va a tener que ver en el tiempo con cómo las políticas vayan cambiando. La realidad es que hoy, con un 140, 145 enero, no cierra prácticamente en ningún lado. La realidad es que no cierra ningún cultivo, o sea que la situación es compleja para todos. Hay una expectativa de que en vez de ser 140, sea 180, digamos, si tomamos la onda positiva. Sacar los cupos, sacar la retención. ROE, parte de la retención, pero digamos, por lo menos sacar los ROE, agilizar el mercado, que permitiría también de que empecemos a exportar y que se vaya todo el trigo que está jodiendo de mala calidad. Pero en ese escenario, digamos, en ese escenario de 180 ya el número es otro, pero la realidad es que si vos tenés que planificar hoy tenés 140 y pico, o sea, eso es lo que tenés, ¿viste? Y con ese estás en el horno. Entonces, ¿cómo hacer para poder ir monitoreando ese cambio de escenario? Lógicamente va a haber que mirar qué pasa con las PASO, a ver si hay una tendencia más positiva, si empieza a haber. Y también hay que mirar qué pasa con el gobierno, porque no sería raro pensar, Ricardo, de que el gobierno le saque letra a la oposición tirando alguna frutita en la mesa. Claro. No es raro, es parte de las estrategias. Total le deja la herencia al otro, porque le saca retenciones, le saca los cupos a los ROI y después lo cobra Macri o Massa. Retenciones no sé, pero si se la empieza a ver complicada, es probable que eso aparezca, que aparezca ese tipo de estrategias. En todo caso, va a ser muy difícil que eso le pegue a la gente de Entre Ríos, que tiene que sembrar en mayo hasta el 15-20 de junio, que la gente de Córdoba, que siembra básicamente temprano, o sea, a esa gente ya
su plan de siembra está decidido. Córdoba en general va a haber un aumento quizás de siembra porque hay agua y porque el sistema no da más desde el punto de vista de lo biológico, pero en el resto del país la cosa está fría tirando a congelada. O sea, yo veo hoy por hoy una disminución del orden del 10% de la superficie, para ponerle onda, digamos, ¿no? En el sur una tendencia más a cebada que hacia trigo, y después lo demás puede ser el andanaje que puede venirse de golpe si hay un cambio en las sensaciones. Si uno ve. Mientras te tomas el mate, me queda la sensación como que viniste acá, esta campaña y la anterior, hablando un poco de la sintonía fina, de aprovechar todo lo que tenés, ¿no? Como si uno dijera, bueno, mira, a ver, le faltan botones a la camisa, le ponemos este escudito, ¿no? Aprovechar lo que tenemos, pero vistiéndote bien, o sea, no pasando papelón. Pero me parece que lo que va a quedar para adelante es, digamos, toda esa tecnología, una vez que no tengamos ROEs, ni cupo, ni retenciones, me parece que vamos a volver a esa tecnología más fuerte, más de gramínea, más de rotación, ¿no? Sí, yo digo, no le quiero, viste que yo hice mucho hincapié hoy en que yo no le echo toda la culpa, al gobierno, para ponerlo en estos términos. Creo que se han equivocado y se equivocan reiteradamente, pero también hay un mea culpa del lado de los productores, de los operadores de campo, si querés. Porque nosotros hemos convalidado, entre comillas, porque no teníamos otra alternativa, porque no supimos hacerlo mejor, una relación con el dueño de campo que para mí no es la más beneficiosa. O sea, estoy de acuerdo que hay muchos que logran repetir los alquileres, pero hay muchos donde de ese mercado del 60%, pero hay una alta proporción que es revoleo anual, y en ese contexto no hay posibilidad de planificar nada, y en ese contexto, con las malezas resistentes, con toda la problemática que estamos viviendo hoy, lo único que vivimos es degradación. O sea, y eso tendríamos que ser más conscientes, tendría que haber valores, si querés, entre comillas, morales, digamos, que nos obliguen a tomar recaudos en eso. De los dos lados, porque no es una cuestión, lógicamente, si el dueño de campo lo único que le importa es la renta y dice cualquier cosa, si se degrada lo vendo, eso está tan mal como el que alquila y no tiene otra alternativa, porque tiene que hacer vivir a su equipo, de alquilar y hacer soja sobre soja, porque es lo que hay. Pero digamos, ahí también somos responsables, digamos, de no crear un valor en y las cosas que nos han ido pasando están en toda la cadena. Vos fijate, nosotros hemos glifosateado todo, llegamos a una situación donde el glifosato ya no funciona más. Entonces ahora va a venir el enlist, vamos a enlistar todo, o vamos a usar STEM en todo, y vamos a quemar esa tecnología también, y bueno, que se ocupen las empresas de traernos algo distinto. O sea, nuestro laburo es el sistema, tenemos que hacer un sistema que sea sustentable para no necesitar estar comprando todo el tiempo medicina, penicilina. Hagamos un sistema que sea más, pero para eso hace falta un entendimiento entre las partes y una ambición mucho más moderada. ¿Cómo jugó en eso la sojización de la Argentina y la falta de rotación? ¿Cómo lo ves eso, no? Porque hay toda una teoría que a veces, digamos, da vuelta, ¿no? Que es el hecho de decir, si hubiéramos rotado más, si hubiéramos tenido más gramínea, si tuviéramos un 50-50, ¿no? En vez de tener un 30-70 entre gramíneas y leguminosas. Eso puede pasar con cualquier cultivo. La culpa no la tiene, digamos, si vos te vas a Chile o a Australia, que hacen fina sobre fina, el ryegrass resistente le come los campos, le baja el valor, hace desaparecer. O sea, no es la culpa de la soja, es la culpa del monocultivo. Es la culpa de algo que vos repetís y que todo el sistema, vos tenés entes biológicos, ya sea bichos, ya sea malezas, que se avivan de los mecanismos y llega un momento que se hacen tolerantes, resistentes, etc. Y entonces, no es la culpa es de no darse cuenta de que sin diversidad no hay sostenibilidad. Bien, yo me acuerdo de ahora 5 años nos sentamos con vos en ACREA, hicimos hasta 2 capítulos, porque fue tan abundante la información, yo no sé si vos te acordás, pero hicimos 2 capítulos y trabajamos alternativas de invierno. Una, vos la mencionaste, cebada cervecera, cebada forrajera. ¿Qué quedó de la historia de la arveja, de la colza, de... ¿qué más había? Melgarbanzo, ¿te acordás? Sí. Bueno, todavía están presentes. Lo que pasa, vamos a empezar por partes. Si hablamos de la colza es una herramienta fantástica. La realidad es que hoy su precio también está comprometido. Los precios incluso en Europa son flojitos y a nosotros necesitamos que la colza valga por lo menos el doble que lo que vale el trigo.
Si vos tenés un trigo, ponele de 130, 140, 150, necesitas una colza que se acerque a los $300 para cerrar un negocio interesante. Y además, que haya volumen, que tome volumen, porque si no, el año pasado tuve clientes nuestros que tuvieron que armar entre ellos un barco para poder sacarlo, o sea, ya estábamos en el horno. Bueno, esta es la situación acá. Como cultivo es fantástico, tiene algo más de aleatoriedad, porque hay algunas cuestiones asintomáticas que no sabemos manejar, Ricardo. El FOMA, por ejemplo, y esto hace que cuando hay excesos hídricos, como pasó el año pasado, las colzas rindan muy poco. Veníamos acá nomás, en Madariaga, tenemos el grupo Cané, que venía teniendo unos resultados fantásticos, siempre arriba de 3.000 kilos en colza, lo cual era la mejor oportunidad, y el año pasado se pinchó mal, viste, no pasó estuvo cerca de los 2.000 y ahí olvídate, el negocio se hace puré. Y tiene otra problemática la colza, que hay que arrancar invirtiendo en marzo. En un escenario donde vos no tenés una moneda, arrancar poniéndola en marzo, porque todos los fertilizantes que lleva, que son iguales o mayores que el trigo, te hacen. Entonces, todas esas cosas, más los problemas de comercialización, hicieron que la colza vaya tu. Todavía tengo en Santa Fe, es gracioso, el grupo CREA, ahí en el grupo CREA Las Rosas, tengo gente que este año hace 0 de colza, y ponele, iba a ser un 20-25% de cebada, y otro que hace 80% de colza. O sea, por eso las percepciones de cada uno este escenario, porque el flaco sabe que la va a vender en enero, o sea, tiene eso, la va a vender en enero y para él eso le alcanza, o sea, está bien, o sea, en el otro no sabe ni siquiera si lo va a vender, ni siquiera lo que va a pasar, o sea, cada uno lo percibe de una manera distinta. Pero la colza yo creo que todavía va a tener un rumbo, lógicamente siempre va a estar emparentada a esta relación con el trigo, ¿viste? Te rinde prácticamente la mitad, cuando en la medida que te vas, acá en el sur rinde prácticamente la mitad, en Madariaga rinde también la mitad, pero te da una soja de segunda interesante, en el norte está en el 60%, muchas veces arriba del 50% de rendimiento del trigo, entonces si a eso le combinás un precio del doble, se pone interesante. Pero la realidad es que la variabilidad de los rindes, y muchas cosas que también pasan es que cuando vos ya te volviste muy colcero, tu sensibilidad a las enfermedades aumenta. Entonces, los pibes que se enamoraron de la colza, empezaron llegó un momento que empezaron a volver sobre lotes que hacía 2 años, 3 años habían tenido colza y empezaron a ver baja de los rindes de vuelta. O sea que se puede crecer en colza, pero hasta un cierto lugar. ¿Arveja y garbanzo? La arveja sigue teniendo, para mí es un cultivo fantástico, en las zonas húmedas más cerca de Pergamino, Rosario, tiene un ambiente fantástico. Acá también tiene un ambiente en este barrio muy interesante, en las zonas altas, en las zonas más altas de este barrio, muestra un comportamiento muy interesante. El tema es comercial de vuelta, o sea, en la medida que se hace mucha arveja se desaparece el mercado, las otras alternativas de arveja, digamos arveja amarilla, que ellos también tienen precios más bajos, o sea que es un mercado bastante de nicho, que se está trabajando en agrandarlo, pero hace que cada vez y sobre todo cuando hay mucha gente que se va del trigo, que se va de la cebada y va a buscar estas cosas, la hace reventar, o sea, hace que, digamos, que los precios bajen demasiado. Pero es un cultivo fantástico, sobre todo un poquito más al norte, para enganchar atrás, y acá también tenemos productores en azul que han clavado maíces atrás prácticamente sin nutrición, un maíz tardío con resultados excepcionales, o sea, la verdad que es un aportador de nitrógeno, si sacás un buen rendimiento con arveja, atrás podés tener un cultivo fantástico. Yo lo sigo viendo como una alternativa muy buena, el tema es el precio, o sea, donde se te cae a 2.50, 2.40 ya... Claro, y el garbanzo tiene el serio problema de que se lo intentó poner en una zona muy húmeda. Garbanzo anda muy bien en zonas frías y más bien seconas. O sea, aguanta bien sobre todo la sequía y bien, pero es para una franja, digamos, más moderada. Si ¿Sudeste de Buenos Aires? Sudeste también es un lugar interesante, sudeste y también más al norte. Toda esa franja es divertida para el garbanzo, pero donde vos lo corres, digamos, a la zona donde de repente, por ahí un año es seco, pero el año siguiente te caen 200 milímetros en un mes, chau garbanzo. No es que rinde poco, desaparece. Y eso pasó mucho. También tiene problema de volumen, ¿no? También tiene, lógicamente, y tiene problemas de calidad, o sea, si tenés garbanzo, ¿viste? Si te sale todo lindo y con buen grano, hiciste un buen negocio, y te queda todo chiquito, todo forrajero, no pasa nada, ¿no? Bueno, y cerramos con cebada, porque vos hablaste algo de cebada, incluso hablaste un poquito de panorama varietal, hiciste todo un... Y cebada me parece, algunos dicen que así como si el trigo pudiera bajar 10,
yo soy un esperanzado, creo que va a aumentar 10 todavía, sigo con esa esperanza. Cebada, todos coinciden en que va a crecer. Sí, a ver, la sensación es que vos en trigo estás hablando hoy de un precio tirando a 140 y pico, y en cebada, de la cervecera, estás hablando de 170 para arriba. Con lo cual ya parece poco, pero es un montón. Ahora, el desafío es tener cebada cervecera. Entonces, ¿dónde va a crecer? ¿Dónde tenemos cebada cervecera? Donde hay 80% de probabilidad de cebada cervecera, que es la zona que configura 226 hasta Azul y un poco más. En todo ese barrio ahí va a crecer y probablemente ahí desplace este año el trigo, porque el escenario es más asociándole además una soja de segunda, el escenario es más cierto, digamos, en esa zona para cebada. En la medida que ya te vas al norte, la gente que se quemó con leche no quiere saber nada, porque en general, el año pasado, curiosamente, tuvieron buena calidad en cebada en muchos de los barrios donde hicimos más al norte, pero también es cierto que anteriormente la habían pasado muy mal. O sea, realmente puede ser todo forrajera y a $130 no le interesa a nadie, ¿eh? Estamos discutiendo con la gente de Cargill, que son los que tienen la planta allá en el norte, para que se pongan las pilas y hagan un proyecto sustentable de cebada en el norte. Por eso me dicen, Jorge, ¿qué tenemos que hacer para que la gente haga cebada en el norte? Darle certezas. Y la certeza es darle 30, $40 más de lo que hay acá, o sea, que es lo que les sabe de llevarla, y asegurarles que les vas a comprar una parte por lo menos de la forrajera, porque vos podés hacer las cosas todo bien, pero si el clima viene como normalmente viene, vas a tener un porcentaje alto de forrajera en esos ambientes. Y si vos me vas a decir que está bueno el precio de 170, pero si el 70% tuyo es 130, olvídate que tu negocio desapareció. Entonces, acá en el sur seguro va a tener un crecimiento para todos los que saben hacer cervecera. El tema con las variedades es un tema importante, por eso yo lo cargaba a Antonio Aguinaba y le decía, ya que vos decís que la mayoría de los impactos de calidad están por el ambiente, ¿por qué rompen tanto con las variedades? El tema es que las malterías, una vez que te hacen esta cerveza y que la hacen 30% con Shakira, 60% con Scarlett, qué sé yo, para moverse de eso, tienen. Y nosotros necesitamos que se muevan, porque la realidad es que nosotros hay variedades que ya no van más, o sea, tienen mucha debilidad de caña, tienen mucha sensibilidad a enfermedades y necesitamos progresar en variedades. Pero las malterías son las que deciden en este negocio y hay que seguir, digamos, hay que tomar. Hay muy buena genética nueva, pero necesitamos que haya más velocidad de recambio. Jorge González Montaner, un notón. Arrancamos bien con todo el tema técnico de trigo y después este gap, ¿no? Este plus adicional que la verdad es que lo tenés recontrafilado. Me agarraste los 4 cultivos y me hiciste un detalle de todo. Gracias como siempre, Jorge. No, el último que quería decirles es que lo que les recomiendo a todos, y como terminé hoy, que no quiero dejar este mensaje, es que va a ser un año para perder plata. O sea, y eso hay que tenerlo claro. O sea, en el mejor de los escenarios vamos a salir hechos. Hay que saber que a veces pasa esto, y la verdad que hoy este es el escenario. Y lo que les pido, y lo que insisto, y los hago reflexionar, es que no se peleen con sus equipos. O sea, que traten de trabajar en defender la gente. O sea, no va a ser un año para la plata, va a ser un año para la gente. Y esto va a volver. El agro va a seguir siendo el de siempre, y acá van a haber oportunidades enormes, enormes. Así que no se vayan de este canal, diría yo. Gracias. Cerramos acá con este mensaje de Jorge González Montaner.